francesa, frecuentó con los grupos intelectuales franceses de la época, como el grupo Telquel, tan conocidísimo, o los autores del Nouveau Roman. Y ya de algún modo sentó plaza también en el mundo intelectual europeo, al que tantas veces regresaría, ¿no? A su vuelta a Buenos Aires en el 60 trabajó como periodista para el diario La Nación, para la revista Crisis, y a finales de la década de los 60, gracias a una beca Fulbright que ganó, participó en el International Writers Workshop en la Universidad de Iowa, y allí escribió El gato eficaz. Luego, en la década de los 70, vivió en Barcelona, en París, también pasó por México y por Nueva York. Investigó sobre las literaturas tanto norteamericana como española, y obviamente el periodo siniestro de la dictadura le llevó a reflexionar en algunos de sus libros. Aquí pasan cosas raras, como La guerra o En cambio de armas, novelas que no salieron en Argentina hasta el final de la dictadura en algunos casos. Mientras ella luego, pues a finales de la década, se trasladó a Nueva York, donde permaneció 10 años como profesora de literatura latinoamericana en la Universidad de Columbia. Y bueno, fue fellow en el New York Institute for Humanities, fue miembro del PEN Club, del PEN American Center Club, tuvo una beca Guggenheim. Bueno, la lista de premios es enorme, tan grande como la lista de títulos de sus libros, ¿no? Más de 30 novelas, ensayos, libros de cuentos, otros tantos, es inmenso. Desde ya finales de los 80, en los 90 prácticamente, se instaló en Buenos Aires, donde siguió escribiendo sus novelas, La realidad nacional es de la cama, Novela negra con argentinos, y también sus múltiples ensayos. Obviamente es una autora que, aparte de su carrera literaria, en el mundo académico ha recibido numerosos homenajes, y se le han dedicado numerosos simposios y congresos dedicados a su obra, tanto en Argentina, como el que tuvo lugar en el auditorio del Malva, como en la Universidad de Trove, en Melbourne, Australia, o en la Feria Internacional del Libro de Monterrey. Y bueno, fue la primera autora en recibir el premio mujer en recibir el premio Carlos Fuentes en México. Y la prodigiosa versatilidad de su lenguaje y su obra, que destaca por más de sus 30 libros publicados, se ha caracterizado siempre por su relación entre lenguaje, poder, la exploración sobre los abusos del poder, sobre textos de un significado contenido político. En un momento dado fue contra la dictadura, pero ella sigue investigando las relaciones de poder, tanto a nivel de macroestructura como la microestructura. Es decir, fue una pionera también en los estudios de género y en la creación de un lenguaje específicamente que contempla específicamente lo femenino, un acercamiento, o como ella llama, un lenguaje diferente al de los hombres. Y ella mantiene que hay un lenguaje escondido, un lenguaje femenino escondido en lo que no se nombra, en lo que se resiste a ser dicho. Entonces, ya digo, una autora pionera desde que, yo qué sé, pues eso, más de 60 años de carrera literaria, insistiendo sobre las particularidades de la creación, pero también sobre la reflexión política, sobre la reflexión del lenguaje, sobre la reflexión de las relaciones de poder, de las relaciones de género. Entonces, en este sentido, es un gran honor para el Cervantes, y la verdad me orgullece mucho tenerla hoy entre nosotros, y no quiero quitarles más tiempo. Les dejo ya hablando. Luego, si acaso, hablaremos, porque
en Brasil, bueno, ha sido una autora traducida a muchísimas lenguas, y en Brasil tienes publicada pues eso, Un solo libro, sí. Uno solo. Ah, yo he encontrado Que dos mañana, en la bibliografía, el de novela negra con novela negra con argentinos, y y, encontraste otra. y encontré otra que es troca de armas, cambio de armas. Cambio de armas, cierto, Sí, cierto. se No tradujo me olvidaba. también, Es está cierto. investigando y digo, ah, mira, en portugués Mañana, todavía se puede encontrar en museos y por ahí algún libro. lo voy a leer en portugués. Mañana tenemos una representación, es decir, una nueva presentación de Cambio de Armas con Paloma Vidal, la traductora, Sí. en la Escuela Letra Freudiana. Están todos invitados. Después Carlos tiene la invitación. Así que eso va a ser lindo pensar un diálogo con Paloma Vidal, que es una brillante escritora argentino-brasilera. Ella vive en San Pablo y tradujo novela negra con argentinos. Pues sin más, ya te cedo la palabra, Un Luisa, y muchas gracias, de verdad, reitero mi agradecimiento porque hayas aceptado venir a dar la conferencia. La conferencia. presentación, la generosísima. No. Gracias al Instituto Cervantes, a ustedes aquí presentes por su paciencia, además teniendo en cuenta este tránsito de río tan lento, y gracias a Carlos de la Pascua por la Biblioteca Nérida Piñón, el recuerdo de Nérida. Y entonces voy a aprovechar esta feliz oportunidad, antes de entrar en el tema por el cual he sido convocada, para celebrar el recuerdo de la gran Nérida Piñón, excelsa escritora, mujer de letras en toda su integridad y coherencia. Ustedes ya conocen la grandeza literaria de Nérida, no me necesitan para venir a contársela, pero de muy primera mano puedo hablar de su inigualable calidad humana. Supo ser una fiel y muy querida amiga desde nuestros tiempos de Barcelona, a principios de los 70, y a pesar de los años que pasábamos sin vernos y sin encontrarnos, cada reencuentro era una fiesta, y le estoy profundamente agradecida por su enorme generosidad, al punto que me otorgó la medalla Machado de Assis de la Academia de Letras Brasilera. La Academia de Letras Argentinas no me ha reconocido aún, pero la brasilera sí. Así que estoy muy, muy orgullosa y agradecida por la generosidad de Nérida. La entrañable Nérida Piñón, que con tanto amor supo unir las costas de Brasil y de Galicia, y fue una ferviente cultora de la hospitalidad, tal como la entendió André Fromentel, en la medida en el enriquecimiento que surge cuando el anfitrión o la anfitriona entran en diálogo de corazón abierto con quien llega de otras tierras, de otros usos y costumbres. Y la hospitalidad se impone en este mes del orgullo gay, signado por el festejo de la primera toma de conciencia del poder de las diversidades. Todo empezó, como es sabido, en Greenwich Village, Nueva York, el 28 de junio de 1969, en el bar LGTB, sigla que aún no existía en ese momento, llamado Stonewall, que pasó a la historia gracias al enfrentamiento de las y los parroquianos contra una feroz razzia policial, expresión de máxima libertad que llegó a durar hasta 3 días. Pero países como el mío se han vuelto por demás inhóspitos, y la palabra libertad está siendo desnaturalizada, desprovista de su íntima conexión con la imprescindible responsabilidad. El concepto de libertad ha sido apropiado por el poder para cercenar la libertad de los otros. Y no hay mayor libertad individual que la que nos permite ejercer dominio sobre nuestro propio cuerpo, al cual hoy el nuevo gobierno de mi país pretende imponer un cepo falsamente moral y totalmente represivo. Sin ir más lejos, el 3 del corriente mes, tras celebrar multitudinariamente la semana de Ni Una Menos, y con cifras de femicidios que van en aumento, fue disuelta en la Argentina la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, el área en la que había quedado reducido el ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades. Y a diario el Poder Ejecutivo amenaza con derogar leyes que fueron altamente aplaudidas en su momento. El matrimonio igualitario, también la ley de identidad de género que reconoce la autopercepción individual y que pretende volver a los obsoletos códigos contravencionales que criminalizaban a travestis y homosexuales. Insisten también en abolir el acceso al aborto seguro, legal y gratuito, por lo que tanto hemos combatido y ganado, y a la educación sexual en las escuelas.
devolviéndonos hacia los argentinos y argentinas al mayor de los oscurantismos. Basta recordar la psicología de masas del fascismo, ensayo en el cual Wilhelm Reich denuncia la represión sexual como importante motor que lleva a los alemanes a marchar felices a su mayor desgracia. Basta recordar ese libro para entender hacia dónde apunta la nueva ultraderecha. Pero el tema central aquí es la escritura. Y lo encararé de manera personal, porque siempre he entendido que se escribe con el cuerpo, dando lugar a la libre expresión del deseo, las emociones y las percepciones. Escribir como aventura, para alcanzar, aunque más no sea, un atisbo de comprensión del mundo y de nuestros semejantes, intentando acercarnos con la palabra a quienes nos resultan más ajenos, es decir, los semejantes menos semejantes, los más fascinantes. El deseo, la libido, el impulso vital que conduce a la creación. Es allí donde la ultraderecha parecería querer castrarnos, acallarnos. Por lo tanto, en este mes del orgullo y las reivindicaciones les invito, y perdón por el españolismo incorrecto, creo fervientemente en el lenguaje inclusivo, les invito a seguir un hilo inmodesto, porque irá conectando el tema de las diversidades que cada tanto aflora en mi propia obra. Confieso que ante la convocatoria de hablar sobre esta efemérides, me asombró reconocer la asiduidad con que las diversidades sexuales aparecen de manera tangencial o no tanto en mis textos de ficción, cuando en realidad no es mi impulso personal, pero sí mi reconocimiento e interés por todo lo diferente, vital y válido. Escribo sin mapas. Generalmente los escritores, sobre todo los escritores más que las escritoras, tienen que armar su mapa, su hoja de ruta de lo que va a ser una futura novela. Capítulo por capítulo describen, saber manejarlo, es un trabajo arduo que después lo llevan a la escritura. Recuerdo que Raymond Queneau decía que él le gustaba armar el andamiaje de las novelas y después lo otro, escribirle, era poner ladrillos. Bueno, a mí eso no me sale, lo intenté una vez, fue pésimo. Yo tengo que escribir sin saber a dónde va el tema, que a dónde me va a llevar el lenguaje, el fluir de las palabras, el sonido de las cosas, las palabras, la connotación, diversas connotaciones de la palabra que va a surgir ahí, que me van guiando por una historia que antes no estaba allí. Con lo cual me queda ahora siempre esta pregunta, que la sigo investigando: ¿de dónde vienen las historias? ¿Dónde están esas historias que nos esperan de alguna manera y que se van armando casi contra nuestra voluntad, pero permitiéndoles que aparezcan? Tantas preguntas, sobre aquello que se largará a fluir cuando por fin se encuentra la voz, el ritmo, como decía, la respiración, que la aún desconocida historia requiere para ser narrada. Como quien va revelando de a poco esas películas antiguas de fotografía, el rollo de fotografía que poco a poco van develando la imagen. Recuerdo una descripción de Nélida que me pareció extraordinaria en una conferencia que dictó décadas atrás. Y ella dijo que cuando empezaba una novela era como entrar en un túnel oscuro, con una caja de cerillos, de fósforos, diríamos nosotros en la Argentina. Y que a medida que avanzaba iba encendiendo un fósforo que le duraba ese tramo de ver de dónde iba, y después de nuevo en la oscuridad y luego otro fósforo, y así paulatinamente ir avanzando, creando la novela. Me parece una descripción extraordinaria. Mis incursiones por esos túneles de la creación literaria, cada tanto, y sin que yo lo haya provisto, aflora algún tema de transexualidad o de travestismo entre mis protagonistas, sobre todo en las novelas. Fuerte fue sin duda la influencia de Nueva York cuando viví allí entre el 1979 y 1989. Siempre en Greenwich Village, a veces precisamente cerca de la esquina del Christopher y Gay, el emplazamiento de Stonewall. Pero todo empezó antes. Es decir, viniendo acá me acordé pensando en Nélida y nuestro primer encuentro en Barcelona, con la sombra de Carmen Balcells, imponente sombra de Carmen Balcells. Me acordé de esta novela, que no me acordé, tuve presente esta novela escrita en ese lugar que era como en la guerra. Y también allí, en esa época, a principios de los 70, aflora esta cuestión del personaje que, para ir como investigando la vida de una mujer y
no digo psicoanalizándose, porque tampoco era entrevistándolas de distintos lugares, se va disfrazando, va adquiriendo distintas personalidades y se traviste cada tanto y va como mujer, ¿no? Pero todo empezó antes también, aunque a pesar de haber tenido desde un principio la extraña sensación de escribir con el cuerpo, no pretendo poner mi cuerpo así donde pongo las palabras. El lenguaje corre por carriles propios y nos lleva a zonas más impensadas. Y no es tema para el psicoanálisis, no, sino para la espeleología de la imaginación, esa ubérrima dama indigna, la loca de la casa. Así, explorando, me encuentro con unos textos de mi edad de piedra casi, cuando vandálicamente arranqué páginas de mis múltiples cuadernos para solo viajar con lo esencial. Fue en 1979, plena dictadura cívico-militar, en mi ruta al exilio no era tanto, era como un expatriamiento, pero bueno, casi. Y con esas anotaciones sueltas, y cuentos a medio pergeniar, y microrelatos que aún no sabía que conocía el género, bastante más tarde, armé algo que titulé Libro que no muerde. Y hoy me encuentro en ese libro que no muerde, aparentemente, con una doble sorpresa. En los últimos párrafos del relato Los que buscan, leo: soy un hombre al margen de la vida, un observador nato, apóstata de una fe que no entiendo para nada y me sostiene. Me miro al espejo y de golpe se me va dibujando la cara de ella, el pelo largo tan negro y casi hirsuto, dos pechos bastante pronunciados y las caderas. Oh, las caderas. Hola, le digo, y bienvenida. Y me la llevo puesta. Aquí no ha pasado nada. A la inversa, en el breve relato Primero sueño de Mercedes, juego con la idea de Mercedes como pequeña ciudad de nuestro litoral y como nombre propio. Y hacia el principio dice así. Y bueno, la cosa profunda, la transexualidad, se irá analizando en la marcha como suele suceder, como debería de suceder cuando una se larga a bucear y deja que aflore toda la fauna y la flora, los enigmas, estigmas, magmas y miasmas, monstruos que pululan en el fondo sin siquiera sospechar de su existencia. Al leer estos fragmentos de tiempos idos, soy la primera sorprendida. No me sorprende, en cambio, encontrarme con nociones equivalentes en mi novela de ruptura El gato eficaz, reeditada hace poco. Tengo bien presente que allí avancé con un ímpetu algo alucinado. Era la beca de Iowa que fue mencionada en 1979. Yo había leído a Baldwin, había visto esas obras de teatro de Orby, desde New York brutal. Me negaba a ir a New York, fui a Washington a recoger mi beca, que además me la entregaron porque sí, yo no la había solicitado en realidad, pero fue fantástica, bienvenida. Y les digo, bueno, me voy directamente a Iowa. No, me dijeron, te vas a New York. No, no quiero, me daba miedo esa ciudad. Y me metieron en un avión, aterrizo en New York, que era muy violento, pero era violento y fascinante a la vez. Era una cosa muy fuerte, muy intensa, que eso me cambió me cambió de posición. Y después en Iowa, una beca que duraba 9 meses en aquella época, esa fue la segunda vez que la entregaban. El programa internacional de escritores, había 40 escritores de todas partes del mundo, y estábamos el grupito latinoamericano muy unido. Y fue fascinante porque fue la primera vez que yo tengo realmente noción de la latinoamericanidad como perteneciéndome, como pertenecer a ese cuerpo maravilloso que es la América Latina. Y nos juntábamos todos de noche a charlar y a discutir. Empezó a nevar y nevar y nevar, era larguísimo. Y todos hablaban del miedo a la muerte. Y que el miedo a la muerte, que el avión, y que otra playa. Y yo decía, a mí la muerte no me importa para nada. No tenía 30 y algo de años. Y me llega este libro de los gatos de la muerte, me cae este texto encima, muy brutal, muy desgarrador, muy fascinante, que lo escribían ascensores en todos lados. Y aparece mucho el tema del travestismo. Y en El gato eficaz, por ejemplo, leo. Pero eso ya es la influencia de Nueva York, eso ya es haber pasado Stonewall, ya entrar en esos mundos ambiguos y fascinantes, que son tan literarios también, ¿no? En El gato eficaz leo: amores que persisten no sirven para nada. Yo le canto a la gloria del destrozo. Nada he dado de mí en esta vida, soy sublime en lo inútil
y ahora quiero que los hombres de este mundo me comprendan. Poco tengo que hacer para salvarlos, solo el esfuerzo triste de destrozar su imagen. Vos puedes saber, no estoy contenta, no quiero ser araña, me voy a cambiar de sexo. 9 meses duró la beca, no me cambié de sexo. Tampoco, pero nació otra, no sé. 9 meses duró la beca y de regreso a Buenos Aires completé la novela. Y a lo largo de unos años y otras escrituras y otros viajes fui escribiendo cuentos hasta armar un volumen donde viven las águilas. Hay una forma de inocencia, o mejor dicho, de inconsciencia, en esto de escribir historias como arrancadas de la nada. Por eso me asombré cuando el gran Leopoldo Brizuela, ese escritor maravilloso que hemos perdido temprano desgraciadamente, incluyó un cuento mío en su antología supuestamente gay, titulada Historia de un deseo, del año 2000. Entendí su elección recién cuando pude leer el prólogo de dicho libro, donde Brizuela, con muy buen criterio, aclara: a diferencia de otras antologías que se proponen incluir solo autores gays o lesbianas, o más aún textos que en sí mismos sean gay o lesbian, hemos adoptado el criterio espontáneo de aquellos antólogos anónimos, incluir cuentos en los que el deseo homosexual aparezca de algún modo como un motor principal de la historia, como dato secundario, como simple telón de fondo, o incluso como raíz oculta de una conducta que el propio texto no califica en términos sexuales. Entonces me remito a mi cuento allí antologado, que me devuelva la sorpresa sobre la matriz de algunas historias venidas aparentemente, como antes dije, de la nada. Leyenda de la criatura autosuficiente. Leyenda de la criatura autosuficiente trata de un par de mellizos idénticos, hombre y mujer, que llegan en un viejo carromato de tipo gitano y se instalan al borde de un pueblo de la Pampa, Argentina. Ella sale de día, él sale de noche, porque tienen miedo de compartir la cama. El pueblo cree que se trata de una misma persona transformándose, cosas del diablo. Y al final ocurre esto. Nunca una definición para ellos, pobrecitos, ni una sonrisa. Desde el polvo tenaz que cruje entre los dientes hasta el otro crujido de la desconfianza humana. Eso resultó demasiado. Y al cabo de 6 días, un viernes por la noche, para ser más exacta, José María no logró reunir las fuerzas necesarias para mover su cuerpo y llegarse a campo traviesa hasta una copa amiga. A María José le dejó casi toda la cama en un principio. Al ratito nomás las cosas empezaron a mezclarse. Allí está, al alcance de la mano y de las otras partes anatómicas, el calor tan buscado. Allí está el cariño, la esperanza, el retorno a las fuentes. Y tanto más también que conviene callar por si hay menores. Y los hubo. Al cabo del tiempo establecido, nació la criatura muy bella y muy sin sexo, lisita, que a lo largo de los años se fue desarrollando en el sentido contrario de sí misma, con picos y con grietas, con un bulto interesante y una cavidad oscura de profundidad probada. Más allá del carromato, nunca se logró saber cuál de los dos seres idénticos había sido la madre. ¿Lo habrán sabido ellos? Bueno, ahí tendría que poner ellos ahora, hoy en día ya, yo también uso la E, pero este es un cuento antiguo. Locuras aisladas de intercambio de género que un día de 1980 en México estallaron al comenzar una novela que acabaría llamándose Cola de lagartija, para suplir una retahíla de títulos descriptivos con los cuales yo ansiaba cubrir toda la portada de la novela. El brujo, hormiga roja, señor del tacurú, amo de tambores, dueño de la voz, patrón de los desamparados, y seguía, no me acuerdo ya cuál era. Y es una novela que nació con una pregunta. Yo estaba en México tratando de escribir otra cosa que había intentado justamente escribir, haciendo todo el andamiaje muy bien armado capítulo por capítulo. Me salió horrible. Cada vez tenía que empezar un capítulo anterior, porque yo creía la noche de escribir, había escrito algo sensacional y a la mañana siguiente era espantoso. El canasto de papeles es uno de los mejores amigos del escritor, ahora no paperback de la computadora.
Y finalmente abandoné y dije, bueno, ¿para qué voy a ser escritora? Estaba en Nueva York dictando estos cursos que hablaban en inglés, que mencionaron, y estaba en México tratando de escribir, y eso dije, no, ya olvídate de la novela. Al día siguiente, ¡paf!, me entró Cola de Lagartija, así a lo bruto, porque me pregunté cómo es posible que un pueblo supuestamente culto y alfabetizado, etcétera, etcétera, como es era el argentino, creíamos que era el argentino, porque miremos ahora por dónde andamos, cómo habíamos estado en manos de un brujo. Y ese era López Rega, que había sido el secretario privado de Perón. Cuando murió Perón fue muy asesor de Isabelita Perón y fue el que manejó toda la AAA, que era la Asociación Anticomunista Argentina, y empezó con la historia de los desaparecidos. La AAA es la que va a dar lugar a la dictadura militar y ya empieza todo el horror en esa época. Y a este lo llamaban el brujo, porque además tenía libros esotéricos y demás. Entonces yo me pregunté cómo es que tuvimos este pueblo Ataplá en manos de este brujo, y empiezan a hacer Cola de Lagartija. Y es la idea del poder omnímodo, es la historia del poder que se mencionó, que yo me di cuenta tarde que estoy trabajando sobre el tema del poder, porque yo trabajo con... Hay dos vías hacia el conocimiento, dos vías alquímicas, la vía solar y la vía lunar. Y la vía solar es la que indica que uno primero tiene una teoría y después la aplica, la pone en práctica. La vía lunar es la que uno pone en una práctica y después deriva una teoría. Y yo me manejo más por la vía lunar, así que entendí toda la historia del trabajo sobre el poder al medio camino de esta novela. Y es el poder omnímodo, la necesidad de tener un poder omnímodo, y para eso uno tiene que ser ambos sexos. No podemos estar eligiendo uno u otro, tenemos que ocupar los dos. Con lo cual, este brujo, que se va a llamar el brujo durante toda la novela, hasta después hay un cambio, tiene 3 testículos. Y él dice que su tercer testículo, el del medio, es su hermana estrella, es un quiste embrionario. Y entonces empieza a llegar, tiene toda una historia muy barroca, quiere impregnar de sí mismo esta hermana estrella, su hermana estrella. Pero después decide que no, que mejor él ser el propio padre, madre, todo de sí mismo, y empieza a feminizarse. Y me asombra ver que por primera vez yo uso la E para hacer una cosa entre géneros, ¿no? Porque él se va feminizando, entonces ya no es el brujo, es Le Bruj. Y va a ver una parte de Le Bruj, tiene un asistente muy gay, al que llama el Garza. Hay todos los amores homosexuales, es decir, todo muy enriquecedor de alguna manera, muy confuso. Entonces, esto es casi la tercera parte de la novela, lleva por título este texto, Puedes llamarme mi reina. El brujo, casi ya Le Bruj, está de pie sobre un agua transparentísima que le llega apenas a la altura del tobillo. Porque toda la historia va sucediendo en los esteros de Liberón, entonces son esas aguas oscuras. Pero en este caso le llega apenas a la altura del tobillo. Ese fondo no se remueve, no resuma ni lo absorbe. Es un fondo hierático del cual el Garza va extrayendo puñados de greda sin enturbiar para nada el agua. Greda que va depositando con método sobre el brujo, embadurnándolo, esculpiéndole, primero una y después la otra, un par de bellísimas mamas con pezones erectos, predispuestos. Y con barro el Garza lentamente lo va moldeando hacia abajo, generosas caderas que se destacan y afinan la cintura, un pubis prominente que la resalta estrella, cubriéndole los atláteres, unos muslos candentes, pantorrillas torneadas. Mi reina, suspira el Garza e intenta acariciarlo, pero esa mole de barro que poco a poco va secándose, agrietándose, no invita para nada a la caricia. Sí a la admiración, sí al desconcierto, al mirar arrobado. Te gusto, ¿eh? Soy una esculpida figura de mujer casi completa porque el agua es mi vasalla. No solo me refleja, me defiende también. No has podido seguirme modelando, ¿te das cuenta? Toda la pantorrilla así, casi hasta el tobillo, hasta el filo del agua. Y por debajo del agua sigo siendo el de todos los días. Jamás ídolo con pies de barro, sino todo lo contrario. Soy el barro con pies de ídolo, con mis pies de siempre, pies firmes para aplastar a todo aquel que se me interponga en el camino. Pero decime, ¿cómo es que sabes tanto de cuerpos femeninos, mariquita de mierda, y te crees el creador?
ahora que me modelaste de barro como hizo aquel, ya vas a ver quién manda. Eso es Cola de Lagartija. En fin. Después vienen otras novelas, viene Novela Negra con argentinos, también hay. ¿Por qué me vienen siempre estas historias de mezclas de género? No lo puedo explicar. Yo creo que también tiene que ver con la creación literaria, dónde está uno posicionada dentro del lenguaje. Es cierto que yo creo, como se dijo, que hay un lenguaje, no sé si femenino, pero a lo mejor no es que las palabras van a ser diferentes, la carga eléctrica va a ser diferente, la carga eléctrica. Pero también dentro de la transexualidad, dentro de todos esos puntos, ¿cuál es la carga eléctrica de las palabras, ¿no? ¿Cómo la enfrentan? Eso me parece sumamente importante de ver, pero no lo sabría decirlo, trataría de experimentar de alguna manera. Y en Novela Negra también es un asesinato, lo sabemos. Yo quería escribir una novela policial, pero como no escribo con este sistema de ir armando capítulo por capítulo, las novelas policiales se me van un poquitito a cualquier otra parte. En este caso, el crimen ya sabemos quién es, en la tercera página ya sabemos quién es el criminal, quién es la víctima. ¿Qué es lo que no sabemos? Ahí me pregunté yo, ¿dónde voy a parar? No sabemos el motivo. Y toda la novela va a ser la investigación del motivo. Para esto, el asesino, tampoco sabemos si realmente la mató del todo o fue un tiro mal pegado. Es un escritor argentino en Nueva York, que va a refugiarse con su colega, él también está muy trabado en su escritura, va a refugiarse con su colega, un escritor argentino, y cuando le cuenta primero que quiso matar a un hombre, que cree que mató a un hombre, no a una mujer, y después ella como lo va tratando de proteger y de ocultar, lo va feminizando, lo va vistiendo con sus ropas para que no lo reconozcan, y además también hay todo este cambio de roles de alguna manera, que llegan, y ahora ya llego a mi última novela, que El Fiscal Muere. El Fiscal Muere cuenta la historia del asesinato, se cree el pseudo asesinato de un fiscal muy importante en la Argentina, de Nisman. No sé si saben del caso, pero es un caso que políticamente fue muy sonado porque el tipo evidentemente se suicidó, pero la derecha y la oposición del gobierno de aquel entonces quiso ponerle la culpa. Bueno, es muy complejo. El hecho es que tengo un personaje que se me apareció de golpe, es el que me dicta las cosas, me dio una respuesta para este crimen. Pero en esa novela entró otra, una novela así como muñeca rusa que se metió adentro de esta, que es una novela de un experimento que intenté. Yo dije, en esta historia, esta cuestión de dónde vienen las historias, digo, tiene que haber historias siempre. Debe ser un tema de algoritmos mentales, porque las historias no pueden estar ahí esperando que todos las escribamos, pues hay un mundo infernal de historias. Pero asociaciones de ideas y de cosas. Entonces, yo no tengo nada, no tengo la menor idea, no tengo una pregunta que a veces atiza la historia, no tengo una anécdota, no tengo una frase, no tengo nada. Pero tiene que haber una historia. Y empecé a escribir algo que se llama La Fonda. Y en esta fonda astrosa de un lugar incierto, hay un barman, y de golpe el barman es un transexual, es un transexual, entonces acá es un personaje entrañable, ¿no? Para mí al menos. Y con el correr de la escritura aparece como un joven trans. Entonces cuando se habla de su infancia, se dice, la sensibilidad de la niña que supo ser, el barman no la ha perdido, a pesar de haber perdido sus incipientes tetas de manera quirúrgica, y de haber ganado, gracias a las hormonas, unos tenues bigotes y una barbita que le sienta muy bien. Se han ensanchado sus hombros, ha adquirido un aplomo nunca antes soñado. Y todo eso solo para sacudir la coctelera, piensa que el mostrador de la fonda es apenas un paso en su joven vida, que lo esperan destinos mucho más escalofriantes, aunque no es esa la palabra, estimulantes, eso. Destinos estimulantes, nunca del todo carentes de algún escalofrío. El texto publicado continúa, hay más palabras que me llevaron por un derrotero, que hoy en día, dadas las aciagas circunstancias que asolan a mi querido y tan castigado país de los que hablé al principio, me está vedado. Un derrotero que, mejor te he dicho, está obturado.
no necesariamente por censura, sino por horror y desconcierto ante la actualidad de algo que llamaremos política, pero que es otra cosa. Es una feroz saña de desmantelamiento. Es un intento de consuelo. En un intento de consuelo retomo la lectura de la casi novela de mi última novela. O estoy en la fonda, o estoy en mi fundo, mi morada. Pero no es también la fonda, es decir, el proceso creativo, mi morada. Proceso creativo. ¡Cuánta ínfula! Es solo por ahora un ir escarbando sin interrupción para ver si en algún momento se llega al fondo de la olla, allí donde se cuecen a fuego lento las historias. Se trata de un fuego lento que el gobierno argentino hoy se encarga de sofocar. Parecería haberse vuelto imposible ingresar a ese nivel donde las historias fluyen por sí solas, donde la libertad del cuerpo se vuelve libertad del espíritu, es decir, de la imaginación, de la poesía. Pero la lucha está vigente. Y nos espera la alegría de la gran marcha del orgullo, que aquí tendrá lugar a fines de este mes, y en la Argentina recién el primer sábado de noviembre, celebrando una efemérides local. Esas luchas y marchas son espacios que se han ido abriendo como brazos para incluir a todos, a todes. Ya se habla de los feminismos, del movimiento LGBTIQ+. Celebro el signo más, que deja lugar para nuevas posibilidades muy alejadas de aquella frase de mi juventud cuando se hablaba de los dos platos del día entre los cuales había que elegir. Se han levantado las compuertas y la marcha nos incluye a todos, a todas, a todes con gran euforia, heterodoxes, pero siempre también ortodoxes. Y si bien la principal reivindicación sigue siendo la lucha por la igualdad y por visibilizar las necesidades, los reclamos y también las conquistas y el orgullo de la comunidad LGB, etc., nos interpela a quienes estamos a favor de los cuerpos libres y libres de amenazas y de sospechas, avanzando con toda convicción y sin miedo. Muchas gracias. Recuerdo una vez en New York, estaba en una situación parecida a la tuya, aplaudí así, y el hombre que tenía al lado, que no sé quién era, me dice, al fin sé cuál es el sonido de una mano aplaudiendo. Es el huracán. Bueno, muchas gracias. Preguntas al oído, porque yo no oigo de lejos, así que si me quieren hacer una pregunta, tendrán que acercarse. Muchas gracias, Luisa. Una pregunta. ¿Sí me escucha? Te escucho. Sí. Pero bueno, mejor que todo. Ok. Bueno, muchas gracias, Luisa. ¿Qué relación ve usted en esos textos que usted escribió en aquel momento con lo que hacían, digamos, sus contemporáneos de aquel momento como Manuel Puig o José Donoso en El lugar sin límites, por ejemplo? Ajá. Ajá. O de esos personajes también. Hay influencias, ¿no? Que van y vienen, no hay duda. Sí, ¿qué relación ve usted con eso? En El lugar sin límites trabajé mucho el tema de los perros del deseo. Viste, con esa otra novelita de Donoso, de Pepe Donoso, la Marquesita de Loria, etcétera, etcétera, también el perro del deseo. Esos perros que ladran cuando viene el camión rojo por la Manuela, ¿no? Es muy bella esa novela. A Manuel Puig lo he leído menos, lo abandoné a la segunda o tercera novela. Me aburrió, confieso, aunque lo quería él. Pero, sí, esa cosa tan argentina de otra época me superó. Pero sí, posiblemente. Además había todo, estando en New York, había todo ese movimiento, viví todo ese mundo de gran inclusión y ahí después de terror con el SIDA, ¿no? Así que sí, todo eso entra, pero ¿por qué lo tengo de antes? Eso es lo que a mí me sorprendió. Eso lo vengo de antes de New York, antes de Manuel Puig, antes de haberlos leído, por lo menos. No sé si antes de que existieran, pero yo creo que antes de haber leído a Pepe. Ahí hay esta cosa, sigo insistiendo, que la creación es intersex de alguna extraña manera, y el poder también.
y que hay el tema del poder, es muy interesante y muy importante en el sentido que no podemos tener el poder absoluto si no tenemos los dos sexos incorporados en uno, cosa que es imposible, aunque se transforme y transexo, pero es muy interesante pues, de la literatura. Es la reflexión del saber, ¿no? ¿Qué acceso al conocimiento tenemos desde el otro lugar? ¿Qué más se puede contar? Hola, muchas gracias. Bueno, me gustaría saber si estás leyendo las nuevas escritoras argentinas y latinoamericanas, que muchas dicen que no son que no escriben en literatura feminista, pero que sí, me gustaría saber si estás leyendo a las nuevas escritoras argentinas y latinoamericanas. ¿Estás leyendo ahora? No, si las estás leyendo y si, ¿qué te parecen? ¿Cuál es tu opinión? A mí es interesante estas que están de moda ahora que hablan del terror, ¿no? Sí, tantas escritoras que trabajan el tema del terror y del horror. A mí me parece muy interesante de alguna extraña manera y por otro lado de escapar del terror real. Que estamos, bueno, es otra manera de pintarlo, ¿no? Estamos en un momento de terror con la ultraderecha y todo eso, entonces son otras maneras de pintarlo. Son muy buenas escritoras. Y además hay escritoras también travestis, ¿no? Sí. Camila Sosa Villana es muy interesante. Las Malas es un buen libro, de todos modos, sí. Sí. Así que hay escritoras, pero no tan conocidas, que me gustan mucho en la Argentina. Cristina Schiffka, por ejemplo, es estupenda. Son mundos muy especiales. Próxima. Esther Cross. Luísa, Nélida dizia que eras ousada, atrevida, no melhor sentido, firme e muito além do seu tempo nos temas. Segues assim, escrevendo? No entendí bien tu pregunta. Explícamela, vení, contámela. Contámela. No, que Nélida te consideraba una Me vas a mujer. hablar en castellano, entonces allí la vida se Nélida. Te consideraba una mujer muy atrevida, adelantada en el tiempo. Ah, qué linda. No melhor Por sentido. eso, qué En linda. el mejor sentido. Sí, me espero que sí, claro. Ousada nos temas. Ah, gracias, Carlos. Ousada nos temas. Se ela Bueno, ahora ya segue me sendo gana, assim na Fui escrita. atrevida en esa época. ¿Sigue siendo así como antes? Ya es un atrevimiento distinto, ¿no? Ya se vuelve un atrevimiento político, no tanto erótico. Uno va perdiendo. Además, desgraciadamente se va perdiendo el erotismo en la sociedad hoy en día. Y eso es de temer. Porque la teoría, vuelvo a Reich, la psicología de masa del fascismo es la represión sexual. Y estos gobiernos están queriendo represión sexual. Y además las redes sociales, eso está estudiado. Las redes sociales hacen que los jóvenes ya pierdan un poco de la cosa del deseo así como motor de vida. Y así es como votan a Milei, los jóvenes. La pérdida de ese deseo como motor de vida. Ya está todo intrigado, una cosa diferente, da miedo. Ojalá lo tuviera, eso también yo lo perdí, pero por los años, no por, sí. Eso no por las redes sociales que no frecuento. Pero llega un punto en que ya no, sí, un poquito. La lengua es en sí misma atrevida, ¿no? El lenguaje, la palabra. Si la miras desde el otro lugar, que es todo lo que no dice, todo lo que oculta, es muy fascinante. Mérida tenía otra mirada, pero también era muy intensa en ese aspecto. Era más... Mas continuas más muito única. vibrante. Yo ¿no? soy más descarada. Pero sí, fue maravilloso. Otra cosa maravillosa de Nelia, cuando me hicieron la Puterbaugh Conference en los 90, a principios de los 90, de golpe, cuando es el cierre de esta conferencia importantísima, que se yo, bueno, hay un regalo. Y llegó Nélida.
a hablar. Fue maravilloso, porque no la esperaba, no estaba en el programa, llegó como regalo. Una persona tan generosa, ¿no? tan brillante. Pero la perdimos, pero no la perdimos, está acá, está viva en todas partes. Te quería Perdimos mucho. físicamente, pero sigue su espíritu, sigue tan brillante y acá en la biblioteca y todo, así que es un orgullo estar acá y agradezco mucho. Gracias, Carlos, por recordar eso. Bueno, los liberamos, porque además estuvieron esperando mucho tiempo. Levanté la mano, pero puedo bajarla. Si ya tenés ganas de levantar campamento, te voy a hablar en castellano. No, pero yo oigo mal de lejos, así que por si acaso pido socorro. ¿Querés que me acerque? No, ahora ya te estoy oyendo. ¿Ahí me escuchás? Sí, gracias. Yo me quedé muy intrigada con eso que decías, de que para tener el poder había que tener los dos sexos. Y, digamos, mi intriga perpleja es la siguiente. Teniendo los dos sexos o estando los dos sexos juntos, mezclados, o no sé cómo lo definirías vos, ¿el poder ya no sería otra cosa? ¿No dejaría de ser poder? ¿No pasaría a ser otra cosa? Qué interesante pregunta, está buena. Bueno, depende qué buscas. Yo creo que por eso lo contaba dentro de esta situación. Si busca el poder, de golpe necesita el acompañamiento de lo otro. Ahora, si no buscas el poder, es otra cosa, no hay duda. Ahora, los dos sexos juntos no implica esto que quiere este tipo de mi novela, que es feminizarse, porque entonces pasas al otro sexo de alguna manera. Él quiere tener un hijo de sí mismo. Y entonces embarazarse a esto que él cree que es este quiste embrionario, que es su hermana, que es un barroquismo loco. Pero entonces ahí es esa sensación del poder omnímodo. Tenés que ser todo, ¿no? Dios no tiene sexo, Dios es todo. Pero son teorías literarias, que a uno se le ocurren a posteriori. Claro. Volviendo a lo mismo, ¿no? Se me ocurre a posteriori, ¿por qué estoy trabajando este tema? ¿Por qué estoy metiendo esto acá? Bueno, quizá es esta necesidad, esta ambición de poder omnímodo. También este tipo que tenemos ahora, el presidente, tiene esa misma fantasía, él quiere ser dueño del mundo, es el más importante de la ultraderecha, qué sé yo, ¿no? Así que, y también es la parte, esa es la represión sexual. Y la hermana, y la cosa, dice el sexo tántrico, que no... Claro, bueno, eso ya... Pero sí, tenés razón, puedes tener todo y no necesitas nada más. Pero si tenés el poder y cada vez lo querés más, porque si estás en ese camino, cada vez el poder se hace más deseable. No, yo no entiendo qué es el poder, por eso lo escribo. Yo no entiendo, no sé para qué, posiblemente vos tampoco. ¿Sí? Yo creo que como mujeres nos cuesta más, salvo muy deshonrosas excepciones, entender la ambición desmedida del poder. Tenemos ejemplos que contradicen esta idea. Bueno, gracias. Me gustó mucho otra cosa también. Estaba realmente muy frenada imaginativamente, y esto me llevó así, me pusieron este tema y qué sé yo, y se armó esta cosa así rápida, y me llevó a reflexionar, a volver a la literatura de alguna manera. Así que, gracias.